¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una especie de limbo dorado? Tienes un trabajo que paga las cuentas, tal vez incluso te permite algunos lujos, pero en el fondo sabes que estás intercambiando tus horas más valiosas por una seguridad que nunca es del todo segura. Ves cómo pasa el tiempo, cómo pasan los años, y esa idea de construir algo propio, de generar un ingreso que realmente dependa de ti, sigue siendo solo eso, una idea. Y lo más frustrante no es no tener el sueño, lo más frustrante es tenerlo, sentirlo cerca, pero no encontrar ni el momento ni la energía para dar el primer paso. Porque cuando termina tu jornada laboral, cuando llegas a casa, lo último que quieres hacer es sentarte frente a otra pantalla a empezar otra jornada. Y entonces el sueño se convierte en una fuente más de estrés, en una voz interior que te susurra que no estás haciendo lo suficiente. Pero, ¿y si te dijera que la clave no está en trabajar más, sino en trabajar de una forma radicalmente distinta? ¿Y si existiera un método para construir ese futuro sin tener que destruir tu presente? Hoy quiero hablarte de un enfoque que cambia por completo las reglas del juego. Un método que no te pide que renuncies a tu trabajo, que no te exige madrugar los domingos ni desvelarte los jueves. Se llama el método 3-3-3. Y es posiblemente la estrategia más sensata y poderosa que he encontrado para quienes quieren empezar a generar ingresos propios sin poner en riesgo la estabilidad que ya tienen. Porque el emprendimiento no debería ser un salto al vacío, debería ser la construcción de un puente sólido mientras aún estás en terreno firme. Y para construir ese puente no necesitas heroísmo, necesitas un sistema. La primera capa de este método, el primer 3, es el más crucial y el más traicionero. Se trata de dedicar 3 horas a la semana exclusivamente a tu proyecto paralelo. Fíjate bien, no dije 3 horas al día, dije 3 horas a la semana. Esto es importante porque nuestro cerebro, cuando está agotado del trabajo, tiende a sabotear cualquier intento de productividad. Si te propones trabajar 2 horas cada noche, fracasarás estrepitosamente el primer día y cargarás con esa culpa el resto de la semana. Pero si te comprometes a 3 horas, un bloque de tiempo que puedes poner en el calendario como si fuera una cita médica, algo cambia en tu psicología. De repente, esa tarea es factible. Es un espacio sagrado, pero breve. Es como quitarle el oxígeno a la pereza y a la procrastinación. Durante esas 3 horas, no se trata de hacer cualquier cosa. Se trata de avanzar en lo que realmente importa, en lo que mueve la aguja. Y lo más interesante es que al poner un límite de tiempo tan estricto, tu mente se vuelve mucho más eficiente. Aprenderás a hacer en 3 horas lo que antes te tomaba 10, porque simplemente no tienes el lujo de perder el tiempo. El segundo 3 es el que convierte el esfuerzo en dirección. Se trata de identificar 3 acciones específicas, claras y medibles que vas a ejecutar durante esa semana para acercarte a tu objetivo. No es trabajar en el negocio, eso no sirve. Es grabar un video para las redes, enviar un correo a un proveedor, diseñar la portada de un producto. Cuando fragmentas la montaña en 3 piedras que puedes levantar, el proyecto deja de ser una abstracción mental y se convierte en una realidad tangible. Y aquí ocurre un fenómeno fascinante. Al enfocarte solo en 3 tareas, eliminas el ruido. Dejas de sentir esa ansiedad difusa de «tengo 1.000.000 de cosas que hacer». No, solo tienes 3, y si las haces, la semana es un éxito. No importa si no avanzaste en otras 20 cosas, importa que las 3 piedras angulares están colocadas. Este enfoque quirúrgico es lo que separa a los soñadores de los constructores. Los soñadores ven la catedral terminada y se abruman. Los constructores ven el siguiente ladrillo. Y luego llegamos al tercer 3, que es quizás el más contraintuitivo y el que más cuesta aceptar. Se trata de tener 3 proyectos en tu radar. Uno principal, que es tu fuente de ingresos actual, tu empleo, el que te da de comer hoy. Otro secundario, que es ese proyecto paralelo que estamos construyendo con las 3 horas y las 3 tareas. Y un tercero que es una semilla, una idea, algo que apenas estás explorando. Un aprendizaje nuevo o una posibilidad que aún no tiene forma. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando tu único plan B es tu proyecto paralelo, tiendes a aferrarte a él con una rigidez que termina asfixiándolo. Le pones demasiada presión encima. Si ese proyecto no despega rápido, sientes que tu futuro se desvanece.
Pero si tienes una tercera opción en el horizonte, aunque sea solo una idea difusa, liberas la presión. Te permites experimentar, fallar y pivotar con mucha más ligereza. El tercer proyecto es el espacio para la curiosidad, para la exploración. Puede ser aprender sobre un mercado nuevo, leer sobre una industria diferente o simplemente darle vueltas a una ocurrencia que te ronda. Este tercer espacio es el que garantiza que no te estanques, que siempre estés plantando nuevas semillas mientras cuidas las que ya están germinando. Piénsalo como si fueras un jardinero. Tu empleo es el suelo base, el que te sostiene. Tu proyecto paralelo es la planta que estás cultivando con esmero, regándola con esas 3 horas semanales. Y el tercer proyecto es la semilla que guardas en el bolsillo, la que aún no has plantado, pero que te recuerda que siempre hay una nueva estación, una nueva posibilidad. La gente que logra la libertad financiera no es la que apuesta todo a una sola carta, es la que cultiva un pequeño jardín. Unas plantas dan fruto rápido, otras tardan, pero mientras unas crecen, otras están floreciendo y otras apenas están germinando. El método 3-3-3 te da esa estructura de jardín. Te quita la presión de tener que cosechar mañana y te da la paz de saber que estás sembrando con constancia. Y aquí quiero que reflexiones sobre algo muy profundo. El mayor enemigo de este método no es la falta de tiempo, es la falta de identidad. Durante años te han dicho que eres lo que haces de 9 a 5. Tu trabajo te da un título, un lugar en el mundo, un grupo de compañeros. Cuando empiezas a construir algo por tu cuenta, entras en una tierra de nadie. Nadie te espera, nadie te paga por hacerlo, nadie te dice si lo estás haciendo bien. Esa soledad inicial es la que mata más proyectos que la falta de dinero. Por eso es vital que entiendas que durante esas 3 horas a la semana no estás jugando a ser emprendedor, estás siendo emprendedor. Estás construyendo una capa nueva de tu identidad. Estás demostrándote a ti mismo que puedes crear valor independientemente de la estructura que te cobija. Y esa demostración, aunque sea a pequeña escala, es la base de una confianza que ningún jefe te puede dar ni ningún despido te quitar. A menudo nos obsesionamos con el resultado final. Queremos ver los ingresos ya, queremos renunciar ya, queremos la libertad ya. Pero la libertad no es un destino, es una práctica diaria. Libertad es saber que tienes una opción, y el método 3-3-3 te da esa opción desde la primera semana. La primera semana que cumples con tus 3 horas y tus 3 tareas, te has liberado un poco más de la tiranía de la rutina. Te has demostrado que puedes, y esa es una moneda de cambio mucho más valiosa que el dinero que aún no ha llegado. El dinero llegará después, como una consecuencia lógica de la constancia y el enfoque, pero lo que estás construyendo ahora, en la sombra, mientras el mundo duerme o se distrae, es un carácter, una resiliencia que te servirá para todo lo demás. Me encantaría saber qué es lo que más te cuesta de este proceso. ¿Es encontrar esas 3 horas? ¿Es definir las 3 tareas correctas? ¿O simplemente es atreverte a tener ese tercer proyecto, esa idea loca que guardas en el cajón del miedo? Porque todos tenemos esa idea, la que descartamos por absurda, por difícil, por utópica. Y quizás ha llegado el momento de sacarla del cajón y ponerla en ese tercer lugar solo para observarla, para darle un poco de luz y ver si puede llegar a ser algo. Me encantaría leerte en los comentarios, saber cuál es esa semilla que estás guardando, porque al compartirla, dejas de sentirte solo en este proceso y descubres que hay muchos otros construyendo sus propios puentes justo al mismo tiempo que tú. Al final, esto no va solo de dinero. Va de recuperar la sensación de que tu vida está en tus manos. Va de llegar a los 60 años y no mirar atrás con la pregunta de ¿qué hubiera pasado si? Va de tener un proyecto que te ilusione, que te motive, que te haga querer levantarte incluso los sábados por la mañana, no por obligación, sino por el simple placer de crear. El empleo te da seguridad, pero la creación te da vida. Y el método 3-3-3 es el puente que conecta ambas orillas. No tienes que saltar, solo tienes que dar un paso, luego otro y luego otro. 3 horas a la semana, 3 tareas claras, 3 horizontes abiertos. Eso es todo lo que necesitas para empezar a escribir el siguiente capítulo de tu historia. Una historia donde tú eres el autor, no solo un personaje secundario. Y ahora, mientras digiero esto, te invito a seguir explorando este canal. Aquí seguiremos hablando de estrategias, de mentalidad y de todas esas herramientas que nos ayudan a construir una vida con más sentido y más libertad.
porque esto es solo el principio de una conversación mucho más larga. Una conversación sobre cómo diseñar una vida que valga la pena ser vivida día tras día. Así que gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo video.